Hola, ¿cómo están? En esta ocasión continuamos con la competencia Diseña circuitos lógicos combinacionales con diferentes métodos de reducción. Para esta ocasión veremos mapas de Carnot, en donde los mapas K son un diagrama utilizado para la simplificación de funciones algebraicas booleanas que permiten reducir la necesidad de hacer cálculos extensos, aprovechando la capacidad del cerebro humano para el reconocimiento de patrones y otras formas de expresión analítica. En este video mostraremos una guía para realizar simplificaciones por medio de mapas K para 2 y 3 variables. Para ello debemos tener en cuenta los pasos a seguir para realizar los mapas K. En primer lugar debemos realizar la tabla de verdad del circuito lógico, lo que nos llevará a dibujar el mapa de Carnot dependiendo de sus variables, ya sean 2, 3, 4 variables de entrada o más. Luego llenaremos el mapa K con base en la tabla de verdad. Posteriormente debemos realizar grupos de 1 con base en las reglas de agrupación. Estas reglas las iremos viendo conforme vayan presentándose los problemas. Y finalmente encontraremos la expresión equivalente de cada grupo que nos proporcionará nuestra solución. Veamos un ejemplo de un mapa de Carnot de dos variables donde se plantea un sistema que debe funcionar siempre y cuando se activen dos botones de encendido. Es decir, nosotros haremos nuestra tabla de verdad considerando que únicamente cuando los dos botones enciendan, como es este caso, el sistema funcionará, representado con un 1. Cualquiera otra de las combinaciones no será válida para que el sistema funcione. Una vez que hemos hecho nuestra tabla de verdad, realizaremos nuestro mapa de Carnot o lo dibujaremos dependiendo de sus variables. Como es de dos variables, utilizaremos este. Debemos observar que este mapa, cada variable funciona como una coordenada, es decir, ubicaremos nuestras respuestas Q en base a los valores de las variables A y B. Como podemos ver, ya para llenar nuestro mapa K, deberemos ubicar la coordenada A, que vale 1, que sale de nuestra tabla de verdad, y luego ubicaremos nuestro valor 1 de B, que sale también de nuestra tabla de verdad. Por lo tanto, si nosotros cruzamos estas dos variables, encontraremos que en este cuadrante es donde debo de colocar un 1. Así realizaríamos el llenado con cada uno de las salidas Q que encontremos como 1, en este caso solamente es 1. Pasaremos a realizar los grupos de 1. La regla de oro para los mapas K es que los grupos se tienen que hacer con la menor cantidad de grupos que contengan la mayor cantidad de unos. En este caso, únicamente podemos hacer un grupo con un 1 contenido en él. Esto también es totalmente válido. Pueden existir grupos donde solamente tengamos un solo 1. Finalmente, deberemos de encontrar la expresión equivalente de cada grupo. Esto es, cuando yo encuentre una variable igual a 0, la tomaré como esa variable negada, y cuando esa variable sea 1, la tomaré como esa variable normal. En este caso, como yo tengo que A es igual a 1, tendré en mi resultado una A normal que multiplica a la otra coordenada, en este caso B igual a 1, entonces multiplicaré por B, lo que me da mi resultado de este grupo, que sería AB, y como es el único grupo que tenemos, mi resultado quedaría de esta forma. Veamos otro ejemplo. En este caso se plantea un sistema que permite encender una luz si cualquiera de los switches se encuentra en posición de encendido. Es decir, dibujaré mi tabla de verdad en donde puedo ver estas distintas combinaciones. Como puedo ver, en este caso no encenderían. Pero en los siguientes 3, al tener al menos uno de los switches encendidos, todos darán una luz encendida como respuesta. Dibujemos ahora el mapa K, que será igualmente un mapa de dos variables, y ahora pasemos al siguiente paso, que es llenar el mapa con base en la tabla de verdad. Veamos este primer caso donde la coordenada sería para A 0 y para B 1. Ubicamos A, ubicamos B, y en el cruce lograríamos contener un 1. En el siguiente caso, nosotros tendríamos la coordenada 1, 0, es decir, 1 para A, 0 para B,
y en donde se cruzan colocaríamos un 1. Finalmente, la coordenada 1, 1 sería 1 para A, 1 para B y en este cruce colocaríamos 1. Como podemos ver, ya está lleno nuestro mapa y ahora pasaremos a realizar los grupos. Los grupos, ya lo dijimos, tiene que ser la menor cantidad de grupos con la mayor cantidad de unos. Esto no debe de olvidarse. Nosotros podemos ver que aquí pudiera lograrse hacer un grupo en diagonal. Esto está totalmente prohibido. Es otra de las reglas de los mapas K que debemos de considerar. Una vez aclarado esto, los grupos siempre se realizarán de manera horizontal o de manera vertical. Ya que tenemos nuestros grupos, podemos ver que este 1 se está compartiendo en ambos grupos. Una de las reglas de los mapas K nos dice que es totalmente válido que un 1 pertenezca a 2 o 3 o más grupos. Pasemos ahora a encontrar la expresión equivalente de cada grupo. Iniciamos con el grupo rojo. Como podemos ver, en el grupo rojo interviene la variable 1 de A, es decir, yo encontraría una A normal en este grupo, pero para B encontraría B negada y B normal. Cuando nos suceda esto, que en un mismo grupo de una misma variable intervengan 0 y 1, esa variable se cancelará, es decir, no entrará a jugar en este grupo y por lo tanto para el grupo rojo quedaría el resultado como A. Veamos ahora el grupo B. En el grupo B podemos ver que la variable A interviene 0 y 1 y como acabamos de mencionar, A no jugaría en este grupo. Entonces pasamos a ver la variable B, en donde vemos que únicamente interviene el número 1, es decir, nuestro resultado sería una B normal. Por lo tanto, lo que resta es sumar a estos grupos, es decir, el resultado sería el valor del grupo rojo, que es A, más el valor del grupo verde, que sería B. Por lo tanto, mi resultado sería A más B. Veamos otro ejemplo. En este caso se requiere realizar un sistema en el que dos personas deben responder sí o no y mostrar una luz cuando ambos otorguen la misma respuesta. Es decir, que los dos contesten que no o que los dos contesten que sí. Hagamos nuestra tabla de verdad. Como podemos ver, tenemos varias posibilidades. En este caso tenemos a la persona A y a la persona B con sus distintas respuestas. Si la persona A y B contestan que no, la regla se cumple, por lo que nuestro sistema funcionaría. Y si las dos personas contestan que sí, la regla también cumple. En los otros dos casos, esto no funcionaría. Transportemos esto a ceros y unos. Podemos ver que los ceros corresponden a las respuestas negativas y los unos a las respuestas positivas, por lo que la salida Q funcionaría únicamente en las coordenadas 0, 0 y 1, 1. Dibujemos nuestro mapa acá. Ya hemos dicho que es de dos variables. Para ello vamos a utilizar nuestra tabla de verdad para poder hacer el llenado. Veamos la primera coordenada. En este caso la coordenada sería 0, 0. Por lo tanto en ese cuadrante colocamos 1. La siguiente coordenada sería 1, 1. Por lo tanto en ese cuadrante colocamos un 1. Pasemos a realizar los grupos. En este caso, como ya habíamos dicho que los grupos en diagonal no son válidos, pasaremos a realizar grupos de manera individual, como en este caso, ya que no podemos agruparlo con los espacios en blancos o con los resultados de 0, y tendríamos otro grupo individual. Ahora encontremos la expresión equivalente. En el caso del grupo rojo, encontramos que la variable A igual a 0 se entregaría como A negada, que multiplica la variable B igual a 0, que sería B negada. Este sería el resultado para el grupo rojo. En el grupo verde encontramos que la variable A es igual a 1, por lo que se entrega una A normal. Y en el caso de B sería B igual a 1, por lo que entrega una B normal. Como ya dijimos en el ejemplo anterior, se suman estos dos resultados y nos daría como resultado final A negada, B negada más A, B. Pasemos a ver un ejemplo ahora con tres variables. En este caso se necesita realizar
un sistema de votación por mayoría de 3 personas, donde el sistema apruebe con una luz verde si la mayoría ha votado a favor. Realicemos nuestra tabla de verdad. Como podemos ver, los ceros correspondan a respuestas negativas y los unos a respuestas positivas. Es decir, cuando yo vea que 2 personas han votado a favor, entonces la respuesta Q otorgará la luz verde. Cuando 2 personas, como es este caso, respondan a favor, entonces se encenderá la luz verde. Para este caso y el último será lo mismo. ¿Por qué estos casos que quedaron vacíos no juegan? Si podemos ver, en este caso nadie vota a favor, en este solo una persona, en este una persona y en este una persona. Es por ello que estas salidas de Q no responderían con la luz verde. Ya que hemos hecho la tabla de verdad, dibujemos el mapa acá. Debemos de tener ciertas consideraciones cuando hablamos de 3 variables. Existen varias formas de hacerlo, sin embargo esta es la que más me gusta a mí porque se me simplifica un poquito más. Veamos que la variable A queda sola en este eje y que aquí tenemos sus 2 posibles respuestas. Para el caso B, tenemos que se encuentra en este eje y el dígito que se encuentra a la izquierda serán sus posibles respuestas. Y finalmente C, que tenemos a la derecha sus posibles respuestas. Esta será la forma en la que leeremos este mapa. Para esta parte debemos de tener ciertas consideraciones. Como podemos ver, esta secuencia no corresponde a un conteo binario normal, sino que para poder realizar este tipo de mapa, un requisito o regla para elaborarlos es que de este valor a este valor no cambie más que un solo de los 2 dígitos. Es decir, como podemos ver, de aquí a aquí únicamente cambió el valor de C, 0 a 1, de aquí a aquí cambió únicamente el valor de B, de 0 a 1, y finalmente de aquí a aquí cambió el valor de C, de 1 a 0. Esta es la forma en la que yo debo de marcar mi mapa de Carnot cuando tenga 2 variables. Ahora sí, empecemos a hacer lo que es el llenado de unos. Veamos cómo lo realizamos. Tomemos la primera respuesta positiva. Como podemos ver, la coordenada sería 0, 1, 1. Ubicamos A igual a 0, después ubicamos B igual a 1, lo que nos mandaría hasta esta parte, y C igual a 1, lo que nos coloca en este cuadrante. Por lo tanto, aquí llenaríamos con un 1. Veamos el siguiente, que es la coordenada 1, 0, 1. Por lo tanto, este cuadrante lo llenamos con 1. Luego vemos la coordenada 1, 1, 0. Por lo que este cuadrante sería en donde colocaríamos el 1. Y finalmente la coordenada 1, 1, 1, en donde la podemos encontrar en este cuadrante. Ya que hemos llenado nuestros cuadrantes de unos y hemos terminado con las salidas Q, pasemos a realizar los grupos. Como ya habíamos mencionado, tiene que ser la menor cantidad de grupos con la mayor cantidad de unos contenidos en ellos. Hay una regla más que debo de considerar. Esta es que los grupos deben de tener la cantidad de unos que correspondan a 2 a la n, es decir, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, lo que corresponde a 1, 2, 4, 8, 16 o más unos siempre y cuando cumplan con 2 a la n. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo trato de realizar un grupo de 3 unos que no corresponde a un valor de 2 a la n, no debo de realizarlo. Esto queda prohibido y es una regla de los mapas K. Una vez aclarado esto, realizamos los grupos, en donde podemos ver que sí puedo realizar un grupo que contiene 2 unos en él, como es este caso, y corresponde a 2 a la n. Puedo realizar un segundo grupo con 2 unos, que también corresponde a 2 a la n, y un tercer grupo de 2 unos. En este caso ya tengo 3 grupos con los que puedo trabajar. Por lo tanto, pasemos al quinto paso, que es encontrar las expresiones, y iniciamos con el grupo rojo. Como podemos ver, en el grupo rojo entra A en juego, entra B en juego, pero como tenemos 0 y 1 de B,
entonces B no sería parte de la respuesta. Y buscamos C donde tengo 1 y 1, por lo que C sí sería parte de la respuesta y encontraríamos el valor A por C. Veamos entonces el grupo azul. Para el grupo azul, la variable A interviene en 0 y 1, por lo que esta variable no sería parte del resultado. Mientras que la variable B y la variable C corresponden a 1 y nuestro resultado para el grupo sería B por C para el grupo azul. Veamos entonces el grupo verde, donde interviene A igual a 1, que será parte del resultado, B igual a 1, que también será parte del resultado, y C, que es igual a 1 e igual a 0, por lo que no participará en este resultado y será A por B, el resultado del grupo verde. Por lo que entonces nuestro resultado quedaría como AC, BC más AB. Veamos otro de los ejemplos. En este caso te han contratado para realizar un circuito donde se muestra el nombre del municipio Calera en un display de 7 segmentos. El circuito será la base para generar un anuncio espectacular en una de las avenidas principales. Veamos a qué se refiere este problema. Iniciamos con la tabla de verdad. Lo que nosotros deseamos es en un display de 7 segmentos que se muestre la palabra Calera. Podemos ver en pantalla. ¿Qué es lo que debo de realizar entonces? Yo debo de buscar que con 3 entradas se forme la palabra Calera. En este caso vemos que tenemos distintas combinaciones, lo que corresponde a un contador binario, y iniciaremos con ver cómo se forma cada letra. En este caso, la letra C se forma encendiendo los segmentos A, D, E, F, y así formaríamos la letra C. Para la letra A, nosotros tendríamos que encender los segmentos A, B, C, D no encendería, E, F y G. Así formamos nosotros, encendiendo esos segmentos, cada una de las letras. La letra L es un poquito más sencilla porque simple y sencillamente tendrán que encender estos 3 segmentos, F, E y D. La letra E deberá encender A, D, E, F y G. Para la letra R, como no la podemos formar como una letra mayúscula, la haremos minúscula para que se entienda bien. Y simple y sencillamente encendemos E y G. Finalmente, la letra A, que ya la habíamos hecho anteriormente, copiamos y pegamos en el último de mis letras o de mis combinaciones. Ya que he realizado tabla de verdad, lo que sigue es dibujar el mapa acá de 3 variables. Utilizamos este mapa, colocamos nuestra tabla de verdad y comenzamos a hacer el llenado. En este caso, como tenemos 7 respuestas de los 7 segmentos, tendremos que realizar 7 mapas de Carnot. Realicemos primero el mapa para el segmento A. En este caso podemos ver que la primera coordenada corresponde a 0, 0, 0, por lo que la buscaré 0, 0, 0 y colocaré un 1 en él. La siguiente coordenada será 0, 0, 1, por lo que en ese cuadrante colocaré ahora la respuesta del segmento A. Realizamos lo mismo con la siguiente coordenada que corresponde a 0, 1, 1 y finalmente la coordenada 1, 0, 1. Ya que realizamos estas combinaciones, estas coordenadas y las hemos encontrado, pasaremos a realizar los grupos, en donde podemos observar que podemos realizar 3 grupos de 2 unos contenidos en cada uno. Ahora vayamos a las expresiones, en donde para el grupo rojo podemos encontrar que corresponderá a A negada por B negada. Esto es, al encontrar que viene 0 de A, será A negada, interviene 0 y 0 de B, sería negado, y 0 y 1 de C, por lo que C no entraría en esta respuesta del grupo rojo. Vayamos a ver entonces el grupo verde, en donde podemos ver que también interviene
negada y C, ya que B corresponde 0 y 1, lo que lo cancela de nuestra respuesta del grupo B. Finalmente, el grupo azul, que sería el equivalente a B negada por C, ya que intervienen 0 y 1 para la respuesta de A, lo que la cancelaría. Lo que nos da como el resultado para el segmento A negada, B negada más A negada C más B negada C. Pasemos ahora a hacer el siguiente segmento, que sería el segmento B. En este caso podemos ver la coordenada 0, 0, 1, donde llenamos con 1, 1, y la coordenada 1, 0, 1, donde llenaríamos también con 1, lo que nos permite pasar a realizar los grupos, donde tendría un solo grupo, pasaría a realizar las expresiones, donde quedaría como B negada C. Y esa sería la respuesta para este segmento. Pasamos al trabajo de mapas de Carnot, la razón será el 10%, donde deberán investigar un poco más sobre los mapas de Carnot y realizar los mapas K de los segmentos C, D, E, F y G, y asegurarse de cumplir con los siguientes criterios de evaluación. En este momento puedes pausar el video si gustas para que tomes en cuenta los criterios, y la fecha de entrega sería para el 4 de mayo. Y pues eso sería todo de mi parte por el día de hoy. Les agradezco que vean este video, espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima ocasión.